vamos a hablar acerca de la Iglesia de Cristo. La palabra griega eclesía, de la que nosotros derivamos nuestra palabra española eclesiástico, proviene de dos términos griegos, ek y kaleo. Juntos significan llamado fuera. A veces se hace toda una teoría de la Iglesia acerca de esta derivación y se describe a la Iglesia como los llamados afuera, los llamados de Dios. Sin embargo, no hay duda de que esta derivación había sido olvidada mucho tiempo antes del período del Nuevo Testamento. En aquella época, eclesía simplemente significaba una asamblea. Se aplicó, por ejemplo, a las reuniones políticas en ciudades como Atenas, donde todo el pueblo reunido para tomar decisiones era conocido como la eclesía, como la asamblea. El significado básico de la palabra iglesia es, de hecho, simplemente asamblea. La iglesia es el pueblo de Dios reunido. La mayoría de las otras palabras que la Biblia usa apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, la iglesia del Antiguo Testamento se llamaba la congregación de Jehová, en hebreo Kahal Yahvé. De ahí también la frase la tienda de reunión y, por supuesto, la conocida expresión neotestamentaria y judía sinagoga, que también significa el pueblo de Dios reunido. El punto simple pero importante que emerge de todo esto es que es la voluntad de Dios que existamos como cristianos reunidos, no como cristianos individuales. Estamos destinados a reunirnos como el pueblo de Dios. Y el énfasis tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de esta dimensión corporativa del cristianismo es muy fuerte. Y en las iglesias reformadas nosotros deberíamos oír mucho eso, porque es cierto, la reforma tendió al individualismo, la conversión personal del alma del individuo, la relación personal del individuo con Dios. Son énfasis claramente necesarios, pero no podemos negar que ese énfasis en el individualismo fue una reacción exagerada, por así decirlo, al corporativismo del cristianismo medieval. Nosotros necesitamos hoy en día equilibrar las cosas dando un énfasis al individuo y también un debido énfasis a la importancia de la comunidad. Los reformadores se preguntaron lo siguiente: ¿qué es lo que determina a la verdadera iglesia? ¿Cuáles son las marcas de la iglesia? La Reforma puso en realce esta pregunta tanto porque la Iglesia de Roma afirmó ser la única iglesia verdadera, como también porque surgieron muchas sectas en aquella época que eran expresiones impuras, aunque ellos afirmaban ser expresiones puras de la iglesia. En contraste con Roma y con las sectas, los reformadores tuvieron que preguntarse entonces: ¿cómo reconocemos a la iglesia verdadera de Dios? ¿Cuáles son sus marcas? La respuesta no surgió de la noche para la mañana. Juan Calvino indicó dos grandes marcas de la iglesia: la predicación de la palabra y la administración adecuada de los sacramentos. Fueron los reformadores escoceses quienes agregaron una tercera marca: el ejercicio bíblico de la disciplina. Veamos brevemente cada una de estas marcas. La primera, la predicación de la palabra. En parte esto significa que una iglesia verdadera tiene un credo ortodoxo. Es conocida por su afirmación oficial de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas que son secundarias. Por ejemplo, la doctrina de la deidad de Cristo es fundamental, pero la doctrina del milenio no lo es. La verdadera iglesia es conocida por su adhesión a las doctrinas fundamentales, las doctrinas que se expusieron en los antiguos credos ecuménicos y que más tarde fueron expuestas en las grandes confesiones reformadas. Pero los reformadores enfatizaron que no es la mera posesión de la verdad lo que legitima una iglesia, es la proclamación de la verdad. ¿La iglesia predica el evangelio? Esa es una buena pregunta. La segunda marca: la administración correcta de los sacramentos. Por sacramentos u ordenanzas,
nos referimos al bautismo y a la cena del Señor. Los reformadores afirmaron que era evidente que deberíamos expresar nuestra fe en el bautismo y nutrir y sostener esta fe al participar en la cena del Señor. Por esta razón, prestaron gran atención a la cuestión de la debida administración de los sacramentos. El tema crítico para ellos en aquella época era obviamente la misa, que había transformado el sacramento de la Cena del Señor y lo había dejado casi irreconocible, convirtiéndolo en una repetición del sacrificio propiciatorio de Cristo en el Calvario. Y para empeorar las cosas, la Iglesia medieval había unido a este concepto de sacrificio la idea adicional de la transubstanciación, es decir, la conversión literal del pan y el vino en el cuerpo del Señor Jesucristo. Cada miga de ese pan era el cuerpo de Jesucristo. Y esto llevó a los reformadores a argumentar justificadamente que la misa era blasfema. Conducía a la adoración de lo que era un mero pan. Hoy en día, la Iglesia Católica Romana ha revisado bastante este asunto, pero aún estos dogmas siguen siendo enseñanza oficial, expresados, por ejemplo, en los decretos de Trento y en el Catecismo Tridentino. Fue en este contexto que hombres como Juan Calvino hablaron de los sacramentos siendo debidamente administrados, es decir, despojados de todas las adiciones no bíblicas y anunciados con sencillez bíblica. Tercera marca, el ejercicio bíblico de la disciplina. Es cierto que, en cierta medida, esto significaba que toda verdadera iglesia de Cristo se caracteriza por el ejercicio del control adecuado sobre la admisión a la membresía y sobre el comportamiento y la conducta de sus miembros, con la debida disposición para tratar con aquellos que quebrantaban públicamente las normas de la conducta cristiana. No puede haber duda alguna de que en la Reforma surgió una actitud muy coherente hacia lo que se conoce como censuras de la Iglesia, como la amonestación, como la suspensión, como la excomunión. Lo que había por detrás de esta marca era que la Iglesia debía tener una organización bíblica adecuada. Las cosas tenían que hacerse decentemente y con orden. La Iglesia debía ser conocida por el hecho de que tenía una organización derivada de la Biblia y controlada por la Biblia. Es muy importante que nosotros entendamos que las estructuras sirven al Evangelio, no el Evangelio a las estructuras. Vivimos en tiempos donde eso es muy olvidado. Y el principio rector que vemos en el Nuevo Testamento es que la Iglesia debe organizarse de tal manera que pueda servir al Evangelio con la máxima eficacia. Nosotros complacemos al Señor cuando nos ponemos en una posición en la que podemos decirles a tantas personas como sea posible, con la mayor claridad posible, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora bien, nosotros también vivimos en una sociedad altamente móvil y muchos de nosotros, especialmente los más jóvenes, algún día tendremos que pensar cuidadosamente acerca de la elección de un lugar para adorar a Dios. Podemos encontrarnos, por ejemplo, en que en un determinado lugar donde estamos no existe una iglesia de nuestra denominación. ¿Cómo decidimos a qué iglesia asistir? No hay una fórmula fácil para esto, pero debemos comenzar aplicando estos criterios. ¿Se predica el Evangelio? ¿Se administran los sacramentos debidamente? ¿Esta iglesia está organizada bíblicamente? Según la Confesión de Fe de Westminster, las iglesias particulares son más o menos puras, ya sea que se ajusten o no en una mayor o menor medida a estas marcas de la iglesia. Esto implica claramente que no existe una iglesia pura y perfecta.
De hecho, la misma confesión dice que las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas tanto a la mezcla como al error. El grado de pureza de las iglesias particulares se indica por el nivel de adhesión que muestran para con las marcas de la verdadera iglesia. Hay una diferencia entre una iglesia verdadera y una iglesia pura. Somos verdaderas iglesias si poseemos estas marcas, aunque sea de forma embrionaria. Somos iglesias puras en la medida en que estas marcas están más claras en la vida de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno de la iglesia? Bueno, existen tres formas principales de gobierno de la iglesia. En primer lugar, tenemos el episcopado, es decir, el gobierno de los obispos monárquicos. Se considera que estos obispos son una clase superior a los presbíteros y tienen algún tipo de jurisdicción territorial. En esencia, esta posición se encuentra en el catolicismo romano, también en el anglicanismo y en algunas iglesias reformadas de Europa del Este. Uno de los estudios más importantes sobre el significado de la palabra griega episcopos, de donde nosotros derivamos nuestra palabra obispo, fue el realizado por un obispo anglicano llamado J.B. Lightfoot. Lightfoot, un excelente erudito del Nuevo Testamento, él demostró que los obispos y los presbíteros en el Nuevo Testamento son o se refieren al mismo oficio. El episcopado monárquico se fundamenta en la tradición, no en el Nuevo Testamento. Surgió en el siglo II. Por lo tanto, si tu norma de autoridad es la antigüedad, entonces tienes que tener obispos. Pero si el Nuevo Testamento es tu norma, entonces no puedes tener obispos en la iglesia, porque en el Nuevo Testamento no habían obispos en este sentido monárquico. El segundo sistema de gobierno que encontramos es el llamado independentismo o congregacionalismo. Esto significa que cada congregación local es vista como una unidad autónoma, independiente de todas las demás unidades y gobernada por oficiales locales. Por el momento, nosotros vemos que en muchos lugares del mundo esto está experimentando algún tipo de modificación. Históricamente, por ejemplo, en Gran Bretaña, las iglesias independientes no tenían presbíteros. Recientemente ellos han incorporado algunos presbíteros, pero muchas veces no han tenido los resultados deseados. El congregacionalismo significa que la iglesia local no responde a nadie más, ni al presbiterio, ni al sínodo, ni a una asamblea general. Es una entidad autónoma con un pastor que predica y diáconos que lideran y gobiernan. Pero incluso esto necesita ser bien explicado, ya que también es una característica del congregacionalismo que el poder recae en la asamblea de la iglesia local. Cada miembro de la congregación tiene derecho a asistir a esta reunión, a esta asamblea, y tiene derecho a voz y voto en todas las decisiones. De esto se desprende que todos los miembros admitidos deben adscribir a la confesión de dicha iglesia. Es como si nosotros los presbiterianos exigiéramos a cada nuevo miembro comulgante que adscribiera absolutamente a la confesión de fe de Westminster. Nosotros no hacemos eso, porque en la política presbiteriana los miembros no gobiernan la iglesia, por lo tanto, no necesitan hacer un voto de suscripción confesional. El tercer sistema que ya hemos mencionado algo es el presbiterianismo, la opción a la que obviamente yo adscribo. Creo que el Nuevo Testamento establece muy pocos principios acerca del gobierno de la iglesia, enfatizando en general el mérito de la flexibilidad y el ajuste a las diversas circunstancias. Las estructuras existen para el Evangelio, no el Evangelio para las estructuras. Cualquier estructura que nos ayude a predicar el Evangelio es saludable y es aceptable. Sin embargo, el Nuevo Testamento establece tres principios fundamentales.
El primero de ellos es la paridad, la igualdad de presbíteros y obispos. Todos los presbíteros, en lo que respecta a la autoridad, son iguales. En el Nuevo Testamento, la palabra presbítero y la palabra obispo significan exactamente lo mismo. Todos los presbíteros están en el mismo nivel y los presbíteros, obispos, funcionan juntos en las iglesias locales como un cuerpo colegiado en el cual ninguno es jefe y ninguno es un dictador. Ninguno es el presbítero principal. Hay paridad. Todos son iguales. Todos los presbíteros son iguales. Esto conlleva la idea de que en lo que respecta a la supervisión pastoral, el ministro tiene, por supuesto, su propio don y vocación, pero todos los presbíteros también son llamados a pastorear la iglesia del Señor. El segundo principio fundamental de la organización de la iglesia en el Nuevo Testamento es que en cada iglesia debe haber pluralidad de presbíteros. En Éfeso, por ejemplo, Pablo convocó a los presbíteros de la iglesia. Eso lo encontramos en Hechos 20. También definió su función. Él dijo que eran supervisores. Son líderes, no delegados o administradores comerciales. Su responsabilidad no es descubrir lo que la congregación desea y entonces dárselo. Ellos tienen que examinar por sí mismos qué es lo mejor para la congregación y guiar a la congregación hacia ello. Esta responsabilidad nunca recae en un solo hombre, recae sobre todo el cuerpo de presbíteros. Toda iglesia necesita más de un presbítero. El tercer principio esencial es el conexionismo. Quiero decir con esto que el presbiterianismo, según lo establecido en el Nuevo Testamento, considera que todas las iglesias están conectadas y por lo tanto no pueden existir como entidades autónomas. Por eso las iglesias locales se organizan en un presbiterio, los presbiterios se organizan en asambleas generales, etc. El conexionismo no resta valor a la independencia de la iglesia local. Lo que significa es que las iglesias locales cooperan, reúnen recursos. El fuerte ayuda al débil. El punto del conexionismo no es que permita a las iglesias entrometerse en los asuntos de los demás, sino que facilita y de hecho exige la cooperación en una amplia gama de actividades que van desde la extensión de la iglesia hasta las misiones extranjeras. Y también, ¿por qué no decirlo?, se extiende a la educación teológica. La base teológica para el conexionismo es que en las iglesias locales del Nuevo Testamento nosotros vemos que ellas claramente actuaban juntas. Todas las iglesias, tanto en Jerusalén como en Éfeso, por ejemplo, eran una sola iglesia. Del mismo modo, se considera que los cristianos en Judea, Galilea y Samaria no constituían un conjunto de iglesias, sino una iglesia. Más fundamentalmente, Cristo tiene un solo cuerpo y todos sus miembros deben actuar en coordinación y armonía. El cisma entre iglesias es tan impensable como el cisma entre cristianos individuales. Permítanme volver a un punto que ya mencionamos. Las estructuras existen para el Evangelio, tal como Jesús dijo que el sábado existe para el hombre, no el hombre para el sábado. Es algo triste ver cuando los acuerdos denominacionales se interponen en el avance del Evangelio. Para terminar, solo quiero decir una pequeña palabra acerca de la unidad de la iglesia. Esta es un área donde los evangélicos hemos sido trágicamente débiles. De hecho, la mentalidad evangélica de hoy a menudo está más preocupada por encontrar bases o argumentos para la separación que bases para la unidad. Incluso parecemos considerar la unidad y la separación como simétricas, como si hubiera una doctrina de separación en el Nuevo Testamento coordinada a la doctrina de la unidad. Pero esto no es así. La base de la unidad cristiana es el nuevo nacimiento.
todos los miembros de la familia de Dios son uno con todos los demás miembros de la familia de Dios. Si tenemos a Dios como nuestro Padre, tenemos a todos los demás cristianos del mundo como nuestros hermanos y hermanas. No importa cuál sea su afiliación denominacional o cuáles sean sus peculiaridades teológicas. Si están en Cristo, si han nacido de nuevo, son mis hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que dejar de pelear entre nosotros y pelear con el enemigo de afuera. Animemos la máxima interacción y cooperación posible entre iglesias locales y entre todas las denominaciones cristianas en nuestro país y en el mundo entero.